El vapor del café todavía me quemaba los labios cuando escuché esas palabras salir de la boca de mi propio hijo. Eres una carga, papá. Me quedé en silencio. Sentí como si alguien me hubiera metido una mano en el pecho y me arrancara el corazón sin anestesia. Pero lo que hice al día siguiente, nadie en la familia lo esperaba. Y lo que pasó después cambió todo para siempre. Me llamo Manuel Ortega. Tengo 76 años, y aunque mi cabello ya es completamente blanco y mis manos tiemblan un poco al sostener la taza, mi mente sigue afilada como el filo de un cuchillo. He pasado por guerras, hambre y la pérdida de personas que amé más que a mi vida. Pero nada me había dolido tanto como escuchar esas 3 palabras de la persona a la que crié con todo lo que tuve, incluso cuando no tenía nada. Antes de seguir, te invito a suscribirte al canal y dejar en los comentarios de qué ciudad nos escuchas. Porque te prometo que lo que voy a contarte tiene un final tan inesperado que te dejará pensando por días. Aquel día, la cocina estaba llena del olor a pan tostado. El sol apenas se colaba por las cortinas viejas, dibujando rayas doradas en la mesa de madera. Yo estaba sentado, como todas las mañanas, en mi rincón favorito, con mi taza de café negro. Mi hijo, Javier, de 45 años, estaba revisando algo en su celular. Tenía esa expresión tensa, como quien carga con demasiadas preocupaciones. ¿Todo bien, hijo?, le pregunté. Él levantó la vista, suspiró y soltó la frase como si quisiera quitársela de encima. Papá, eres una carga. No gritó. No estaba enojado. Quizá eso fue lo peor, lo dijo con frialdad, como quien constata un hecho. Mis dedos se quedaron inmóviles en el asa de la taza. Sentí un zumbido en los oídos. Durante unos segundos, ni siquiera respiré. Quise responder, pero mi voz no salió. Y cuando por fin pude hablar, solo atiné a decir, entiendo, pero no entendía. No podía. Mi mente viajó a los años 70, cuando Javier apenas era un niño. Yo trabajaba como mecánico en un taller que olía siempre a aceite y metal caliente. Había días que salía con las manos negras de grasa y la espalda partida, pero con una sonrisa en el rostro porque sabía que en casa me esperaba ese chiquillo que corría hacia mí gritando. Papá, recuerdo una noche especialmente fría. No teníamos calefacción y Javier estaba enfermo, con fiebre. Me pasé toda la madrugada sentado a su lado, dándole paños húmedos y contándole historias inventadas para que se calmara. No importaba que al día siguiente tuviera que trabajar 12 horas seguidas. Ese niño ahora era el hombre que acababa de decirme que yo era una carga. La tarde transcurrió en silencio. Él salió de casa sin decir a dónde iba. Yo me quedé sentado, mirando la mesa vacía, escuchando el tic-tac del reloj en la pared. Me pregunté cuándo había cambiado todo. Tal vez fue cuando murió su madre y el peso de las cuentas. Mi enfermedad y mi edad se juntaron como un nudo difícil de desatar. Desde hace 2 años vivo con Javier, porque mi pensión no alcanza para un alquiler. Intento ayudar con lo que puedo. Cocino, lavo los platos, arreglo cosas en la casa. Pero quizá para él, eso no es suficiente. Esa noche apenas dormí. Me quedé mirando el techo, sintiendo cómo esas palabras se repetían en mi cabeza como un eco cruel. Y al amanecer, mientras afuera cantaban los primeros gallos, tomé una decisión. No iba a quedarme de brazos cruzados viendo cómo mi dignidad se desmoronaba. El día siguiente amaneció frío, con una neblina que cubría la calle como un manto gris. Me puse mi viejo abrigo de lana, ese que tiene el codo derecho gastado, y salí sin hacer ruido. No quería que Javier me viera. Caminé hasta la parada del autobús. El viento me golpeaba el rostro, pero por dentro sentía un calor extraño, como si algo estuviera despertando en mí después de mucho tiempo. Mientras el autobús avanzaba, miraba por la ventana y recordaba otros viajes. Cuando llevaba a Javier a la escuela, cuando salíamos a pescar los domingos, cuando me decía que quería ser como papá cuando creciera. Llegué a mi destino, un lugar donde sabía que mi vida daría un giro que nadie esperaba. Pero no puedo contarte aún qué fue lo que hice, porque antes necesito que entiendas quién era yo antes de que todo esto pasara. Mi infancia no fue fácil. Nací en un pequeño pueblo de Castilla, en una casa de paredes encaladas y techo de tejas rojas.
Mi padre era agricultor y mi madre se pasaba el día cuidando a mis 5 hermanos y a mí. Desde pequeño aprendí que la vida no regala nada. Hay que ganarlo con sudor y a veces con lágrimas. A los 15 años, dejé la escuela para trabajar. Fui ayudante de carpintero, cargador en el mercado y hasta vendedor ambulante. Conocí el hambre de verdad, esa que te hace doler el estómago y te obliga a beber agua para engañar al cuerpo. Cuando nació Javier, yo juré que él nunca pasaría por lo que yo pasé. Trabajé sin descanso, ahorrando cada moneda, asegurándome de que tuviera una buena educación y un techo seguro. Creí que eso bastaría para que, llegado el momento, él me cuidara con el mismo amor con que yo lo cuidé. Pero la vida siempre encuentra formas de probarte. Mientras el autobús avanzaba hacia mi destino, pensé en todas las veces que puse a Javier antes que a mí. En cómo, cuando su madre enfermó, vendí mi coche para pagar sus medicinas. En cómo, cuando él quiso estudiar en la universidad, trabajé horas extras hasta que mis manos se llenaron de callos. Y ahora, después de todo eso, me veía a mí mismo en ese asiento frío, rumbo a un lugar donde empezaría algo que cambiaría nuestras vidas. No te voy a mentir, me temblaban las manos, no solo por la edad, sino por la incertidumbre. No sabía si lo que iba a hacer sería un acierto o un error. Lo único que sabía era que ya no podía seguir viviendo bajo el peso de esas 3 palabras. Al bajar del autobús, el aire me golpeó fuerte. Frente a mí, un portón de hierro se abría hacia un camino bordeado de árboles. Caminé despacio, sintiendo el crujir de las hojas secas bajo mis pies. Ese lugar, ahí empezó todo. Pero esa parte te la contaré después, porque lo que descubrí dentro de esos muros no solo me devolvió la dignidad, sino que también hizo que mi hijo viera en mí algo que había olvidado por completo. Y créeme, el final te va a sorprender. El portón se cerró a mis espaldas con un chirrido metálico que resonó en el aire frío de la mañana. Me quedé parado unos segundos, mirando el largo sendero de grava que se extendía frente a mí, flanqueado por árboles desnudos, sus ramas como manos huesudas señalando hacia adelante. A la distancia, se levantaba un edificio de ladrillo viejo, con ventanales amplios y un tejado cubierto de musgo. No era un hospital, pero tampoco una simple casa. Tenía el silencio denso de los lugares donde la vida cambia de rumbo. Era un hogar de ancianos. No uno cualquiera, sino el mismo en el que un viejo amigo mío, Tomás, vivía desde hacía un par de años. Él siempre me decía: aquí no se viene a esperar la muerte, Manuel. Aquí se viene a encontrar una nueva forma de vivir. Yo nunca le creí. Pensaba que esos lugares eran para quienes no tenían a nadie. Pero ahora, yo sentía que, aunque tenía un hijo, estaba igual de solo que cualquiera. Empujé la pesada puerta de entrada y un olor a sopa caliente y a madera encerada me envolvió. En el recibidor, una mujer de cabello canoso y gafas redondas sonrió al verme. «Buenos días, señor. ¿Viene de visita?» «No», respondí, con voz firme pero con el corazón latiendo fuerte. «Vengo a preguntar si puedo quedarme». Ella me miró por encima de las gafas, como si quisiera leerme el alma. Me hizo pasar a una pequeña oficina donde el aire era más cálido. Las paredes estaban llenas de fotografías, ancianos riendo en un jardín, pintando, bailando. Escenas que yo jamás imaginé en un sitio así. La mujer, que se presentó como Teresa, me sirvió un té. Antes de seguir, necesito saber, ¿por qué quiere venir aquí? Le conté, sin adornos, lo que mi hijo me había dicho. No lloré, pero mi voz se quebró más de una vez. Teresa me escuchó sin interrumpirme, con esa calma que solo tienen quienes han escuchado muchas historias de soledad. Cuando terminé, ella asintió lentamente. Aquí no somos un depósito de personas mayores. Si usted viene, es para vivir, no para desaparecer. Sus palabras me golpearon como un martillo y, al mismo tiempo, me dieron una extraña esperanza. Me mostró las instalaciones. Un comedor donde un grupo de ancianos jugaba a las cartas, una sala de música con un viejo piano de cola, un taller de carpintería que olía a madera recién cortada. Vi un pequeño huerto en el patio, donde 2 mujeres con sombreros de paja cuidaban plantas de tomates y albahaca. En cada rincón había risas, murmullos y vida. No era un lugar de resignación. Era un lugar donde, contra todo pronóstico, la gente encontraba razones para levantarse cada mañana. Cuando volvimos a la oficina, Teresa me entregó un formulario. Podemos recibirlo a partir de la próxima semana. Si quiere,
Puede quedarse unos días a prueba para ver si se siente cómodo. Acepté sin pensarlo demasiado. Volví a casa al caer la tarde. Javier aún no había regresado. Me senté en la cocina y miré mi taza de café, fría desde la mañana. No sabía cómo decirle que me iba a mudar. No porque quisiera alejarme, sino porque necesitaba recuperar algo que había perdido: mi orgullo. Cuando finalmente llegó, se sorprendió al verme despierto. ¿Qué haces todavía levantado, papá? Hijo, mañana me mudo. Su cara se tensó. ¿Cómo que te mudas? ¿A dónde? A un hogar de ancianos, dije, mirándolo a los ojos. No quiero ser una carga para ti. Él se quedó en silencio. Vi cómo tragaba saliva. No quise decirlo así. Lo dijiste, lo interrumpí. Y lo entendí. No te culpo, Javier, pero necesito un lugar donde no sienta que estorbo. No discutimos. No gritamos. Él simplemente bajó la mirada y se fue a su cuarto. Al día siguiente, regresé al hogar de ancianos con una pequeña maleta, un par de mudas de ropa, mi radio portátil y un álbum de fotos. Me dieron una habitación sencilla, con una cama cómoda, una ventana que daba al jardín y una mesita de noche donde puse una foto de mi difunta esposa, Carmen. Esa primera noche no dormí mucho. Escuchaba pasos en el pasillo, risas lejanas y el suave golpeteo de la lluvia contra el cristal. Pero había algo diferente. No sentía esa presión en el pecho que me acompañaba en la casa de mi hijo. Los días siguientes fueron una revelación. Me uní al grupo del huerto y aprendí a cuidar plantas que jamás había tocado en mi vida. Descubrí que aún podía reírme carcajadas cuando, en una tarde de juegos, terminé perdiendo contra una señora de 82 años que me hizo trampa descaradamente y luego me guiñó un ojo. Empecé a tocar el piano, aunque solo sabía 2 canciones, y encontré en la música un rincón donde la tristeza no entraba. Teresa me convenció de participar en un taller de escritura, y allí empecé a contar historias de mi juventud que otros escuchaban con atención. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que pertenecía a algún lugar. Pero lo más inesperado fue la visita de Javier una semana después. Llegó un domingo por la mañana, con una bolsa de pan recién horneado. Lo vi entrar tímidamente al salón donde yo jugaba dominó con Tomás. «Papá», dijo, y me abrazó sin previo aviso. Sentí su pecho temblar contra el mío. «Lo siento», susurró. No debí decir lo que dije. No respondí enseguida. Lo miré a los ojos y vi a ese niño que alguna vez cuidé entre fiebre y cuentos inventados. «Está bien, hijo. A veces las palabras salen sin que pensemos lo que pesan». Se quedó un rato, comió conmigo y conoció a algunos de mis nuevos amigos. Y antes de irse, me dijo algo que no olvidaré. «Papá, si aquí eres feliz, me alegra que estés aquí. Pero quiero que sepas que siempre tendrás tu casa conmigo». Esa noche, mientras miraba el jardín desde mi ventana, comprendí que lo que había hecho no era una huida, era un acto de amor propio. Y que, paradójicamente, mi ausencia había acercado a mi hijo de una forma que no logré con mi presencia silenciosa en su casa. Lo que vino después, la decisión que tomé dentro de este lugar y que terminó cambiando mi vida y la de Javier, es algo que aún no te he contado. Y créeme, todavía falta lo más sorprendente. El amanecer en el hogar de ancianos tenía algo especial. No sé si era el canto de los gorriones posados en el muro del jardín, el aroma a pan tostado que escapaba de la cocina o simplemente la tranquilidad de despertar sin sentir que molestaba a nadie. Ese lunes me levanté antes que todos. Me senté junto a la ventana, con una manta sobre las piernas, mirando cómo la neblina se levantaba lentamente y dejaba ver los árboles frutales. Mientras bebía mi café, supe con certeza que había llegado el momento de dar un paso más. No me bastaba con simplemente vivir allí. Quería hacer algo que demostrara que, a pesar de mis 76 años, aún podía cambiar el rumbo de mi vida y, quizás, la de otros. La decisión llegó como un relámpago. Abriría un taller gratuito para enseñar oficios a otros residentes y también a jóvenes del barrio que no tenían rumbo. Ese mismo día hablé con Teresa, la directora. Ella me escuchó con esa paciencia suya, moviendo la cabeza de vez en cuando. «Manuel, es una idea preciosa, pero ¿tienes fuerzas para eso?». Sonreí. «Fuerzas no sé, Teresa, pero tengo voluntad. Y eso pesa más que los años». Me dio permiso para usar el viejo taller de carpintería que estaba casi abandonado. Allí, el olor a serrín todavía flotaba en el aire y las herramientas colgaban en la pared como soldados retirados que esperaban una nueva batalla. Esa tarde reuní a algunos compañeros del hogar. «No quiero que pasemos los días solo esperando la hora de comer o de dormir. Aquí todos tenemos algo que enseñar», les dije. «Yo puedo enseñar mecánica y carpintería,
Pero ustedes tienen sus propios talentos. Tomás, mi viejo amigo, levantó la mano. Yo puedo enseñar a cultivar huertos. Y yo, costura, dijo Mercedes, una mujer menuda que no soltaba su caja de hilos. Yo podría dar clases de ajedrez, añadió Ernesto, que había sido profesor en su juventud. Y así, entre sorbos de té y risas, nació lo que después llamaríamos la escuela de los que nunca se rinden. El primer día de clases, pensé que solo vendrían un par de personas por curiosidad. Pero para mi sorpresa, aparecieron más de 20, residentes del hogar, jóvenes del barrio, incluso un par de madres que buscaban aprender algo para ganar dinero. Recuerdo a un muchacho en particular, Diego, de 17 años, con los ojos llenos de rabia y las manos metidas en los bolsillos. Se sentó al fondo, sin decir palabra. Me acerqué y le pregunté, ¿te gusta la mecánica? No sé, nunca aprendí nada, respondió, sin mirarme. Le puse una llave inglesa en la mano. Hoy vas a aprender a arreglar algo que parecía inútil. Igual que tú. No dijo nada, pero se quedó. Y al final del día, sonrió por primera vez. Las semanas pasaron y el taller se llenaba cada vez más. Los jóvenes aprendían, los ancianos enseñaban y el lugar se llenaba de conversaciones, olor a madera cortada y motores en reparación. Para muchos de nosotros, aquello no era solo un pasatiempo. Era una forma de recuperar la dignidad y sentirnos útiles otra vez. Pero un día, mientras lijaba una tabla, recibí una visita que no esperaba. Javier. Entró despacio, mirando todo a su alrededor. Sus ojos se detuvieron en Diego, que trabajaba concentrado en un motor. Luego se acercó a mí. Papá, ¿todo esto lo hiciste tú? No yo solo. Aquí todos pusimos algo. Él se quedó en silencio, observando cómo Mercedes enseñaba a coser a una joven madre, como Tomás mostraba a un niño cómo plantar semillas. Nunca pensé, comenzó a decir, pero no terminó la frase. Esa noche cenamos juntos en el comedor del hogar. Javier estaba distinto, más tranquilo, más orgulloso. Papá, quiero ayudarte con este proyecto, dijo, mientras partía un trozo de pan. En mi trabajo tengo contactos que podrían donar herramientas y materiales. Sentí un nudo en la garganta. No era solo la ayuda material. Era que mi hijo, ese mismo que me llamó carga, ahora veía en mí a un hombre que todavía podía construir, enseñar y cambiar vidas. A medida que el taller crecía, también crecía la relación con Javier. Venía cada semana, a veces con su hija, mi nieta Laura, que se fascinaba con las historias de mis amigos del hogar. Un domingo, mientras Diego y yo arreglábamos una bicicleta oxidada, Javier me dijo algo que me dejó helado. Papá, me equivoqué. Pensé que al vivir conmigo ibas a estar mejor, pero no me di cuenta de que lo que necesitabas no era techo, sino propósito. Le sonreí. A veces los hijos creen que saben lo que es mejor para sus padres. Pero los padres también tenemos que enseñarles, aunque sea tarde. Con el tiempo, el proyecto llamó la atención de la prensa local. Un periódico publicó un artículo titulado Ancianos que enseñan oficios y cambian vidas. Vinieron fotógrafos y hasta un canal de televisión grabó un reportaje. Pero lo más valioso no fueron las cámaras, sino las transformaciones que vi con mis propios ojos. Diego consiguió trabajo en un taller mecánico, una joven madre empezó a vender ropa que cosía ella misma, y varios ancianos del hogar dejaron de aislarse porque sentían que aún tenían algo importante que aportar. Yo me sentía más vivo que en décadas. Un día, al terminar una clase, Diego se me acercó y me dijo, «Don Manuel, usted me salvó». «No, muchacho, yo solo te enseñé a usar una llave inglesa. Lo demás lo hiciste tú». Pero por dentro entendí que ese era el verdadero regalo de mi decisión. No solo había cambiado mi vida, sino también la de otros. Lo que pasó después, lo que terminó de cerrar este círculo y me dio una lección que llevaré hasta el último día de mi vida, fue algo que vino de la mano de Javier. Él me propuso una idea que jamás imaginé escuchar de su boca, y que me demostró que, a pesar de las heridas, el amor de familia puede recomponerse. Era una tarde tibia, de esas en que el sol se cuela por las ventanas del hogar de ancianos y pinta todo de un color dorado. El taller estaba casi vacío. Los muchachos ya se habían ido y los demás residentes estaban en el comedor, preparando una merienda con bizcochos recién horneados. Yo me quedé allí, sentado en mi banco de trabajo, limpiando una llave inglesa. El olor a madera cortada todavía flotaba en el aire, mezclado con el de aceite de motor. Fue entonces cuando escuché pasos acercándose. Levanté la vista y vi a Javier parado en la puerta, con las manos en los bolsillos y una mirada distinta. No era de prisa ni de incomodidad.
Era una mezcla de respeto y ternura que hacía tiempo no veía en él. ¿Tienes un minuto, papá? Preguntó. Para ti, hijo, tengo todos los minutos que me queden en esta vida, respondí, dejándole un asiento libre junto a mí. Se sentó y miró alrededor. Este lugar, lo que has hecho aquí, nunca imaginé que algo así fuera posible. Ni yo, admití. Pero a veces la vida te empuja a donde necesitas estar, aunque no quieras ir. Él asintió en silencio. Luego, tras un suspiro, dijo, he estado pensando mucho en todo esto, y quiero proponerte algo. Yo fruncí el ceño. ¿Algo? Sí. Quiero que este taller, y todo lo que han creado aquí, se convierta en un proyecto más grande. Que no quede solo dentro del hogar de ancianos. Quiero llevarlo a otros barrios, a otras ciudades si es posible. Me quedé mirándolo, tratando de entender hasta dónde llegaba su idea. ¿Cómo? Tengo contactos en una fundación que financia programas comunitarios. Si tú estás dispuesto, podemos presentar tu proyecto y conseguir fondos. No solo para enseñar oficios, sino para crear un puente entre generaciones. Lo escuchaba y sentía como mi corazón se aceleraba. Yo, que llegué a este lugar con una maleta pequeña y un orgullo roto, ahora estaba hablando de algo que podía cambiar muchas vidas más allá de estas paredes. Javier, dije, con la voz quebrada, ¿tú sabes lo que significa para mí escuchar esto de tu boca? Lo sé, papá, y sé que lo que te dije aquel día. Bajó la mirada, fue lo más cruel que pude haber dicho. Me avergüenza cada vez que lo recuerdo. Le puse una mano en el hombro. El pasado no se puede borrar, hijo, pero se puede escribir un presente mejor. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Esa noche, en mi habitación, no pude dormir. Pensaba en todo lo que esa propuesta significaba. Recordaba mis años de mecánico, las veces que creí que mi vida ya no podía cambiar. Y aquí estaba, a las puertas de algo nuevo. A la mañana siguiente, en la reunión con Teresa, le contamos la idea. Ella sonrió como una madre orgullosa y dijo, si hay alguien que puede lograrlo, Manuel, eres tú. Así comenzó una etapa de trabajo intenso. Con la ayuda de Javier y la Fundación, organizamos charlas, reunimos historias de los ancianos, hicimos inventario de las herramientas y materiales. Pero lo más importante fue grabar en vídeo lo que pasaba en el taller. Las manos arrugadas enseñando las manos jóvenes, las risas cuando algo salía mal, los abrazos cuando un proyecto terminaba bien. La presentación oficial se hizo un viernes por la tarde en el salón principal del hogar. Vinieron representantes de la fundación, periodistas locales, vecinos y familiares. Yo estaba nervioso, con las manos sudorosas, pero cuando me tocó hablar, algo dentro de mí se encendió. Cuando llegué aquí, empecé. Me sentía como una herramienta vieja y oxidada, guardada en el fondo de una caja. Pensaba que ya no servía para nada. Pero este lugar y las personas que lo habitan me enseñaron que siempre hay algo que podemos dar, sin importar la edad. Hablé de Diego, de Mercedes, de Tomás, de todos los que habían encontrado un nuevo propósito. Y terminé con una frase que salió de lo más hondo. No somos una carga. Somos una reserva de experiencia, de saber y de amor que el mundo todavía necesita. Los aplausos llenaron la sala, y entre ellos vi a Javier con los ojos brillantes. Fue en ese momento que supe que algo se había curado entre nosotros. La fundación aprobó el proyecto. En pocos meses, ya teníamos un segundo taller en funcionamiento, en un barrio humilde de la ciudad. Los ancianos del hogar rotaban para ir a enseñar allí, y cada semana llegaban nuevos rostros, nuevas historias. Pero la vida, siempre caprichosa, me puso una prueba más. Una mañana, mientras estaba lijando una tabla, sentí un mareo fuerte. Me agarré al banco para no caer. Teresa me llevó al hospital, y allí me dijeron que era una insuficiencia cardíaca leve, pero que debía cuidarme y bajar el ritmo. Esa noche, mientras estaba en cama, Javier se sentó junto a mí. Papá, si quieres dejar el proyecto, yo puedo seguirlo. No quiero que te esfuerces demasiado. Lo miré con una sonrisa cansada. No, hijo, no voy a dejarlo. No vine a este mundo para pasar mis últimos días mirando por una ventana. Vine para dejar algo que dure más que yo. A partir de entonces, repartí mi tiempo, menos trabajo físico, más enseñanza y coordinación. Javier tomó un papel más activo, y eso lo transformó también a él. Lo veía más sereno, más consciente de lo que significaba trabajar por algo que no fuera solo para sí mismo. Un domingo por la tarde, cuando el sol caía sobre el jardín, Javier me trajo a Laura, mi nieta. Tenía en las manos un estuche con un dibujo que ella misma había hecho. Era yo,
con un delantal y una llave inglesa en la mano, rodeado de jóvenes y ancianos. Encima, había escrito: «Mi abuelo no es una carga, es un maestro». Cuando lo vi, no pude evitar que las lágrimas me nublaran la vista. Esa imagen me quedó grabada, porque entendí que, aunque las palabras pueden herir, también pueden sanar, y que a veces, el camino para que sanen es largo, lleno de trabajo, paciencia y actos que hablan más fuerte que cualquier discurso. Lo que pasó después, en la última etapa de esta historia, fue la mayor lección que recibí en mi vejez. Una lección que no solo me dio paz, sino que dejó a Javier y a todos los que me conocen con un mensaje que espero nunca olviden. El amanecer de ese día parecía igual a cualquier otro, pero dentro de mí había una sensación distinta, como si algo estuviera a punto de cerrarse, o de abrirse para siempre. El taller estaba silencioso. Sobre la mesa había una caja de madera que había estado trabajando en secreto durante semanas. No era grande, pero sí pesada, y no solo por la madera. Dentro llevaba el peso de todo lo que había aprendido en estos últimos meses. En esa caja guardaba herramientas, fotografías, cartas y pequeños recuerdos de cada persona que había pasado por la escuela de los que nunca se rinden. Cada objeto tenía una historia, un pedazo de alma. Quería entregársela a Javier, no como un regalo, sino como un símbolo. Al mediodía, él llegó acompañado de Laura. Yo los esperaba en el jardín, bajo el limonero. El sol caía suave, filtrado entre las hojas verdes. «¿Qué es eso, papá?», preguntó Javier, mirando la caja. «Es el final de algo y el principio de otra cosa», respondí. Se sentaron conmigo en el banco de madera, y empecé a abrir la caja, mostrándoles uno por uno los objetos. Primero, una llave inglesa oxidada. Esta me la dio Diego el día que consiguió trabajo. Me dijo que era para que no olvidara que yo le enseñé a arreglar cosas y personas. Luego, un pedazo de tela bordada. Es de Mercedes. Me lo dio cuando vendió su primera prenda y pudo comprarse un par de zapatos nuevos. Saqué una pequeña planta en una maceta. «De Tomás», me dijo, «cuida de esto como cuidaste de nosotros». Javier miraba en silencio, con los ojos brillantes. Laura, sin entender del todo, acariciaba cada objeto como si fuera un tesoro. «¿Y por qué me los muestras ahora?», preguntó Javier finalmente. «Porque esta caja ya no me pertenece. Es tuya». Él abrió la boca para protestar, pero levanté una mano. «Escúchame. Todo lo que hicimos aquí empezó por una herida que tú y yo teníamos. Y ahora esa herida se ha cerrado. Tú tienes la fuerza, la juventud y los recursos para llevar esto más lejos de lo que yo jamás podría. Yo ya he hecho mi parte. No digas eso, papá. Aún te necesitamos aquí». Sonreí. «Y aquí estaré mientras me queden fuerzas. Pero este proyecto necesita que lo abraces como tuyo, que lo defiendas, que lo hagas crecer». Hubo un silencio largo. Solo se escuchaban los pájaros y el viento moviendo las hojas del limonero. Hasta que Javier tomó la caja, la puso sobre sus piernas y dijo: «Está bien, pero con una condición, que siempre seas parte de esto, aunque un día ya no estés físicamente». «Eso ya está garantizado, hijo», le respondí. «Cada vez que alguien aprenda algo aquí, estaré presente». Los meses siguientes fueron un torbellino. Javier tomó la dirección del proyecto y lo expandió con una energía que me sorprendió. Abrieron talleres en 3 barrios más, siempre con el mismo espíritu. Ancianos enseñando oficios y compartiendo su experiencia de vida. Yo, aunque ya no podía trabajar tanto físicamente por el corazón, seguía participando como mentor, visitando los nuevos talleres y contando historias que mantenían viva la esencia del proyecto. Un día, recibimos una carta que nos dejó a todos sin palabras. El Ministerio de Educación quería incluir nuestro modelo como parte de un programa nacional de integración intergeneracional. Lo que comenzó como un rincón olvidado de un hogar de ancianos estaba a punto de convertirse en una política pública. Recuerdo claramente la noche en que Javier me trajo la noticia. Entró al taller con una carpeta en la mano y los ojos encendidos de emoción. «Papá, lo logramos», dijo, casi sin aliento. «Esto va a cambiar miles de vidas». Yo lo miré y sentí algo que va más allá del orgullo. Sentí paz. Paz porque sabía que, sin importar lo que me pasara mañana, había dejado una huella que seguiría viva. Pero la vida, con su forma de recordarnos que no somos eternos, volvió a tocar mi puerta. Una madrugada, mientras dormía, tuve una fuerte crisis cardíaca. Me desperté con dificultad para respirar y un dolor que me atravesaba el pecho. Me llevaron de urgencia al hospital. No voy a entrar en detalles médicos, pero esa noche creí que era la última.
Sin embargo, contra las expectativas, me estabilicé. Cuando abrí los ojos, Javier estaba a mi lado, con la mano apretando la mía. «No te me vayas todavía, viejo terco», susurró. Yo sonreí débilmente. «No me voy hasta ver cómo inauguramos el próximo taller». Y así fue. 2 meses después, asistí a la apertura de la nueva sede. No podía estar de pie mucho tiempo, así que me colocaron en una silla cómoda en primera fila. Cuando llegó el momento de cortar la cinta, Javier me llamó para hacerlo junto a él. Mientras el aplauso llenaba la calle, pensé en todas las vueltas que había dado esta historia. Comenzó con 3 palabras que me hirieron como un cuchillo. «Eres una carga». Y terminó con un proyecto que demostraba justo lo contrario, que la edad no es un peso, sino una fuente de valor. Al final de la ceremonia, me acerqué al micrófono. Hablé despacio, porque cada palabra quería que quedara grabada. Si hay algo que quiero que se lleven de esta historia, es esto: nunca permitan que nadie les haga sentir que sobran. La vida no se mide por los años que llevamos encima, sino por lo que todavía podemos dar. Y siempre, siempre hay algo que dar. Me bajé entre aplausos, pero lo que realmente me llenó el alma fue ver a Laura, mi nieta, corriendo hacia mí abrazándome con fuerza. «Abuelo», me dijo, «algún día yo también voy a enseñar algo aquí». Y en ese instante supe que, incluso cuando yo ya no estuviera, la semilla seguiría creciendo. Hoy, mientras te cuento esto, sigo en el hogar, disfrutando de mis días entre amigos, café caliente y el sonido constante de martillos y risas en el taller. No sé cuánto tiempo más me queda, pero ya no me importa, porque aprendí que lo importante no es cuánto vivimos, sino cómo vivimos. Comente de qué ciudad nos está escuchando, suscríbase al canal y comparta este video para que más personas recuerden. Nunca somos una carga, somos un regalo que el mundo aún necesita.